Nos visitan hoy en Radio Nederland dos miembros del Comité Cerezo de México. Ellos son Elizabeth Martínez Carrión y David Luna Hernández. El Comité Cerezo es un comité que llama mucho la atención porque es un comité creado en México por la defensa de lo que ustedes llaman los derechos de los presos políticos en México. Antes de profundizar en el caso concreto de esta gira que les ha traído a Holanda y a otros países europeos, nos gustaría empezar que nos cuenten brevemente el objetivo de este comité y por qué se crea. Bueno, el Comité Cerezo surge en el 2001 a raíz de la detención de 3 hermanos de apellidos Cerezo Contreras. De ahí el nombre, Comité Cerezo. Y bueno, es un comité que surge inicialmente para la defensa, ¿no?, y difusión de su caso, de las irregularidades jurídicas, pues en su caso hubo tortura física y psicológica, no hubo orden de aprehensión, no hubo orden de cateo, durante la detención hubo presencia militar, ¿no?, de militares que los detuvieron, en fin, una serie de irregularidades. Entonces el comité surge a raíz de esto, principalmente, inicialmente, conformado por amigos y familiares de ellos, de los hermanos, y bueno, actualmente el hecho de vivir de cerca esta experiencia, de tener un amigo, un familiar detenido injustamente, pues ha originado que también conozcamos a otras organizaciones en México y familiares también que tienen este tipo de problema también, ¿no?, presos políticos de conciencia. Y eso es lo que, dado este tiempo que hemos estado con este caso específico, pues también nos hemos interesado en contribuir al respeto de los derechos humanos y a la defensa de los presos políticos y de conciencia. Desde el 2001, cuando se crea este grupo, han pasado ya 7 años. ¿Qué ha pasado en este momento en el caso de los hermanos Cerezo y qué han logrado ustedes movilizar, digamos, dentro de la sociedad mexicana al respecto de este caso y de los otros que han llevado ustedes al trabajo del Comité Cerezo? Sí, de lo que ha pasado y que desde el inicio del surgimiento del Comité Cerezo, siempre hemos sido objetos de vigilancia, amenazas de muerte, una amenaza directa, una agresión física directa a una integrante de nuestro comité el 12 de diciembre del 2007, y como un ejemplo de esta vigilancia, esa parte de la vigilancia que te ponen policías de civil, que te están cuidando siempre con quién te reúnes, o cuando estás en una reunión, en asambleas, con organizaciones sociales, siempre hay una persona que te videofilma y te graba, ¿no? Pero una cuestión muy importante que nosotros enmarcamos es que en la afuera de nuestra casa oficina, en el poste que está enfrente, el poste de cables de telefónicos, se encontró una cámara de video con dirección del enfoque para grabar quién entraba y quién salía a la casa oficina. Con esta actitud que nosotros creemos que los vecinos no, pues a lo mejor a ellos no les interesa grabarnos, ¿no?, sino que va más allá el trasfondo, ¿no? Recibimos amenazas de muerte en un teléfono celular que, a través de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos otorga por el clima de amenazas, pues este teléfono celular que lo otorga la Secretaría de Gobernación es por ahí por donde pues nos llegan las amenazas de muerte, ¿no? Entonces creemos que el Estado mexicano, a través de estas líneas, pues nos está vigilando, ¿no? En concreto, el trabajo que realiza el Comité Cerezo, pues sí es siempre, pues a lo mejor molesto para el Estado mexicano, pero para nosotros como Comité de Derechos Humanos es como lo necesario que podemos hacer ante este clima. Lo que ha ganado el Comité Cerezo es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dé una recomendación por la preocupación de la situación, en particular de Francisco y Emiliana, que son los hermanos mayores de la familia Cerezo Contreras. También a nivel nacional, pues hemos logrado, junto con otras organizaciones y frentes nacionales, que se ponga en discusión la liberación a través de una ley de amnistía federal
para los 696 presos políticos, presos de conciencia y presos asociados a motivos políticos que existen en México hasta marzo del 2008. O sea, es lo que hemos logrado hasta este momento, y poner a discusión el día 3 de abril se entregó al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, una propuesta de ley de amnistía federal para estos presos. Para que nuestros oyentes puedan comprender bien la situación, ustedes se han referido a más de casi 200 presos políticos en México. En el caso de los hermanos Cerezo, ¿qué es lo que hace pensar a ustedes que la causa es política del encauzamiento de ellos? ¿Qué fue lo que sucedió y por qué están todavía hoy en la cárcel si supuestamente no cometieron esos actos de los que les acusan, ¿no? Bueno, inicialmente a ellos se les detiene, voy a contar un poco la historia, se les detiene porque en México en 2001, en agosto, hacen explosión en 3 sucursales bancarias de la ciudad, 3 petardos. Estos actos son reivindicados por un grupo insurgente, un grupo armado en México, y bueno, esto es en el inicio del gobierno de Vicente Fox, del inicio del nuevo partido político en México, Acción Nacional. Y bueno, había una urgencia, ¿no?, por resolver este asunto. En 5 días muy rápidos de investigación, detienen a 5 personas, entre ellas los hermanos Cerezo Contreras. El perfil de los hermanos Cerezo Contreras hasta antes de su detención que eran estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la universidad más importante en América Latina y en México. Tenían inquietudes de tipo social, habían estado en organizaciones ONGs dedicadas a la alfabetización en comunidades indígenas, a difundir derechos humanos en las comunidades. Ahí es donde ese era su interés, digamos. También impulsaban algunas revistas académicas en la universidad, con temas muy variados, ¿no?, cultura, análisis de la realidad, en fin. Y entonces nosotros creemos que a raíz de que en México también hubo un movimiento muy fuerte estudiantil, una huelga en el 99, que ellos cumplían un perfil, ¿no?, ser estudiantes, de tener una visión sensible hacia los problemas sociales, pues cumplían un perfil como para ser presentados ante los medios de comunicación como los terroristas que pusieron las bombas en las sucursales de Banamex. Entonces, eso fue un poco lo que origina su detención, ¿no? Uh-huh. Posteriormente, durante su detención, ellos fueron torturados física y psicológicamente para que aceptaran la responsabilidad de estos actos. Ellos no aceptan la responsabilidad de estos actos, y entonces a los pocos meses se les otorga auto de libertad por las explosiones en las sucursales Banamex y por 2 delitos. Durante este proceso, al inicio en la detención hubo varias irregularidades, no hubo una orden de cateo, una orden de ingreso al domicilio, no hubo una orden de aprehensión para detenerles, y cosa curiosa, Alejandro Cerezo, el más pequeño, que tenía 19 años en ese momento, llega a la casa de sus hermanos de visita a lavar la ropa, y simplemente alguien se le atraviesa en la puerta y se le dice: ¿tú cómo te llamas? Mi nombre es tal, y simplemente lo detiene en ese momento y pasa alrededor de 3 años y medio en un penal de máxima seguridad, penales de máxima seguridad donde la situación interna es muy difícil, hay mucha presión psicológica, y ellos han estado desde su detención en este tipo de penales, ¿no? ¿Y a nivel nacional no se ha podido lograr nada para que se aclare esta situación? Digamos, la Procuraduría de Derechos Humanos, bueno, ustedes se han referido a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, pero a nivel nacional no se ha podido esclarecer nada al respecto. ¿Qué respuesta han tenido ustedes cuando han denunciado todo esto? Cuando ellos son detenidos empiezan a haber filtraciones en los medios de que los padres serían miembros de agrupaciones armadas. Entonces esto a nosotros nos aclara un poco el motivo también después de la detención y después de que Alejandro, en el último proceso jurídico, en el último recurso jurídico, que es el amparo directo en México, sea liberado, ¿sí?, después de 3 años y medio de cárcel en un penal de máxima seguridad, pero que sus hermanos no. Es decir, que a sus hermanos se les ratifica la sentencia
de 7 años y 6 meses. Es decir, nosotros creemos que el caso específico de los hermanos Cerezo Contreras, por estas filtraciones a través de los medios, es un trabajo que ha hecho que ellos estén en la cárcel como rehenes del gobierno mexicano por esta cuestión con los padres. Nosotros desde un inicio ante esta situación hemos exigido al gobierno mexicano, hemos pedido que si hay alguna investigación sobre los padres, información, pues la haga pública, pero la haga pública de manera oficial. Porque lo único que están logrando con estas filtraciones en los medios es generar un clima muy difícil para nosotros, que explica lo que comentaba David de las amenazas, el seguimiento y las agresiones hacia el trabajo que nosotros hacemos. Y de México a Europa, ahora están acá en Holanda, han estado también en Bruselas, y sabemos muy bien los pactos que ha firmado México con la Comisión Europea en materia de cooperación, inclusive en el respeto de los derechos humanos. ¿Qué atención han tenido ustedes? ¿Qué les han dicho en Bruselas? ¿Y qué piensan de esta gira que hacen por Holanda? Sí, nos han recibido el licenciado Giovanni Girolamo, ahí en Bruselas, encargado de Relaciones Exteriores para América Latina. Se platicó sobre la situación de México en particular, ya no tanto el caso de los hermanos Cerezo Contreras, porque jurídicamente están agotadas todas las instancias para la liberación de ellos, ¿no? Entonces se habló también sobre la preocupación que tenemos como defensores de derechos humanos, puesto que estamos defendiendo un derecho legítimo que tenemos como ciudadanos, como mexicanos, y que en ningún momento hemos estado violentando la ley mexicana. Es muy preocupante, y para él también lo fue, que ante este discurso que Felipe Calderón, el presidente de México, sale a expresar y a decir a nivel internacional que México pues es un país democrático, que no hay violaciones a los derechos humanos, cuando pues en realidad nosotros vivimos en cotidianidad estas violaciones que se hacen, ¿no? Se ha incrementado la presencia militar en nuestro país con justificación de lucha contra el narcotráfico. Entonces va en este sentido, es la preocupación que le expresamos a Giovanni, y nos ha recibido bien en sus oficinas, y también se quedó en contacto para cualquier situación de riesgo, porque también por este trabajo que venimos a realizar de denuncia, a nosotros, parte integrante del Comité Cerezo en México también, pues puede ser pues objetos de algún tipo de agresión, ¿no? O sea, sí le expresamos nuestra preocupación en la estancia aquí en Europa, y también la preocupación de los pues contactos que hagamos aquí en México con aquí en Europa con parlamentarios, y también con personas encargadas de derechos humanos. Es lo que expresamos, y hasta el momento pues hemos recibido atención de las personas que le hemos solicitado ahora sí que sus reuniones, ¿no? Y bueno, me gustaría agregar que también parte, como mencionaba David, hemos venido a denunciar también un poco la criminalización de la protesta social en México, que ha tenido que ha tenido aprobaciones a nivel legislativo, ¿sí? Y que esto va creando un clima más complicado para el ejercicio de los derechos humanos en México. México es un país donde existen rezagos muy importantes, contradicciones tan evidentes como el que tengamos el segundo lugar el segundo lugar a nivel mundial de la persona con mayor cantidad de dinero, y gente, cerca de un 40%, que vive en la pobreza. Entonces nosotros creemos que mientras el gobierno mexicano no atienda estas necesidades materiales, pues la gente va a tener necesidad de buscar oportunidades de empleo, oportunidades para expresarse, oportunidades para salir adelante. Y esto, si no se resuelve, va a ir generando también la necesidad de la gente de exigirlo, ¿no? de exigirlo a través del movimiento social con las organizaciones para que esto se resuelva. Entonces, si la respuesta es un incremento de la presencia militar en actividades civiles, ¿no?, que competen a la policía, si la respuesta es un incremento en presupuesto del sector militar,
y, por un lado, la aprobación de leyes que van a hacer más difícil la defensa de la gente a nivel jurídico, pues bueno, esto crea un clima bastante complicado para México, a pesar de que México efectivamente tiene una imagen de que se respetan los derechos humanos, de que firma los tratados y demás, ¿no? Elizabeth Martínez Carrión y David Luna Hernández, ambos integrantes del Comité Cerezo de recorrido por Europa y por Holanda, muchas gracias por estas declaraciones a Artículo 1, el programa de paz, seguridad, derechos humanos y derecho internacional de Radio Nederland. Gracias. Muchas gracias.